Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, levantarnos y tener el valor de salir de la casa, ¿verdad? Saludamos a los amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora. Que sea de bendición la palabra que vamos a compartir este día con ustedes. Y le voy a invitar a abrir la escritura en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a hablar sobre el tema de conciencia limpia, una conciencia limpia. Ese es el tema y vamos a introducirlo con el texto bíblico de Romanos capítulo 2, verso 13 al 15. Y en el 15 es que nos habla de una conciencia limpia. Romanos capítulo 2, verso 13 al 15. Así es que si estamos ahí, amén. Dice la escritura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Vamos a orar para entrar en la enseñanza. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor, por ese privilegio que nos das de venir a tu casa de oración y poder compartir la palabra con los presentes y con nuestros hermanos, aquellos que no están presentes en este lugar. Seas tú, oh Dios, bendiciéndolos en sus hogares y que esta transmisión pueda llegar también a esos hogares, Señor, para bendecirles, oh Dios, y que ellos puedan compartir, Señor, con la Iglesia Enfoque Familiar, este sermón que vamos a compartir con nuestros amigos también. Padre, te pido que nos guíes, nos enseñes, nos instruyas a través de tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y amigos nuevamente que nos están sintonizando en esta hora. Agradecemos por ese tiempo que sacan para compartir con nosotros. Una conciencia limpia es el tema de esta mañana. La conciencia es una facultad común a todos los hombres. Es una facultad que Dios nos da a todos, lo que es la conciencia. Que nos permite a nosotros, hermanos, discernir entre el bien y el mal. Nuestra conciencia nos dice a nosotros, cuando nosotros hacemos algo bueno, ella aprueba lo que hacemos. Y viceversa, cuando hacemos algo malo, también la conciencia nos deja saber a nosotros que hicimos algo malo. Entonces, allá en el libro de Génesis, en el principio nosotros encontramos de que cuando Adán pecó, dice que él se escondió de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué se escondió de la presencia de Dios? Número uno es porque había pecado, pero su conciencia le estaba dejando saber que él había hecho algo malo. Y por esa razón, él se esconde de Dios. Entonces, Dios nos da la conciencia a nosotros, como dice San Pablo, y en esa conciencia que Dios nos da, San Pablo dice en el versículo 15, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice, su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. O sea, nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar determina nuestras acciones. Nosotros pensamos, razonamos
y luego ejecutamos ese pensamiento. Si lo que hicimos está bien, pues obviamente la conciencia le va a decir que está bien. Pero si lo que hacemos, la misma conciencia nos dice a nosotros, entre más sensible esté nuestro espíritu a la presencia de Dios, a la búsqueda de Dios, a veces la misma conciencia en lo más mínimo nos va a dejar saber que ofendimos o hicimos algo malo. Es más, con solo decirle una palabra de ofensa a otra persona, nuestra conciencia nos está diciendo, ofendiste. Lo que hiciste no está bien. Y lo sabemos nosotros, ¿verdad? Porque la misma conciencia nos deja saber a nosotros de que no está bien lo que hicimos. Entonces, entre nuestra relación más continua y más cercana con Dios, no es que nos santifica más, sino que es la relación que tenemos y somos susceptibles a su presencia y a nuestra conciencia que nos dice cuando hacemos cosas buenas y cuando hacemos cosas malas. Entonces, no solamente tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que también dice, tenemos la conciencia. La conciencia puede decirte, hiciste bien, o te puede acusar de que hiciste algo malo. Y yo creo que aún nosotros los cristianos, porque es un progreso de madurez espiritual la que vivimos, entonces en alguna ocasión hemos ofendido a alguien. En alguna ocasión hemos levantado la voz a alguien. En alguna ocasión hemos dicho palabras que después ya no las podemos volver a traer porque ya se dijeron. Entonces, la conciencia me va a decir a mí, lo que dijiste a esa persona está mal. No sé si usted se identifica con lo que estoy diciendo, pero yo creo que eso nos sucede a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, habla de que esta conciencia, dice San Pablo, es la que nos ayuda a nosotros a determinar cómo nosotros hablamos. Solo el hecho de que yo no quiero ofender a nadie, tengo que meditar y pensar las palabras que voy a decir antes de decirlas. Pero normalmente nosotros, ¿cuándo es que ofendemos a otra persona? Cuando estamos, ¿qué? Irritados o enojados. Es la forma más fácil de ofender a otra persona, cuando estamos enojados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué mecanismo debemos de usar cuando estamos enojados para no ofender al prójimo? Callar o salir de ese ambiente inmediato. Si está en una sala o está en una casa o está en su trabajo o está en la oficina, salir por lo menos a tomar aire afuera, ¿ve? Pero no dejar que las palabras salgan, porque recuerde que las palabras ya no las puede regresar. Salieron y van a hacer el efecto con la intención que se dijeron. Entonces, ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? Bueno, normalmente para remediar o para que la conciencia vuelva a su normalidad, lo que hacemos es tratar de hacer las paces con aquella persona, y a veces lo hacemos por medio de regalos, ¿verdad? Entonces, como que esta época de ahora como que se presta para eso, para que la conciencia vuelva a su normalidad. Entonces se hacen muchas cosas, pero eso debería ser en la vida diaria de nosotros, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que debemos de hacer cuando nuestra conciencia nos dice que hemos ofendido a alguien, es más fácil pedir perdón inmediatamente. Porque si lo vamos dejando para más tarde, se va haciendo más difícil pedir perdón. Y es fácil ofender porque estamos enojados. Pero ya pedir perdón requiere que seamos gente que reconocemos
que hemos ofendido. Y eso requiere humildad de espíritu en nosotros para decir, disculpa, perdona, te ofendí. ¿Verdad? Pero para los hombres es más difícil eso. Como que se hace más difícil para el hombre reconocer que ha ofendido y reconocer que debe de pedir perdón. Entonces, Dios no quiere que vivamos constantemente tratando de arreglar nuestra conciencia solamente con llevar regalos. No tiene nada de malo los regalos, ¿verdad? Pero eso lo que hace nada más es como ponerle un parche o una venda, una curita a una herida. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos, pero que cuando vamos a hablar tratemos de no ofender a nuestro prójimo. Inclusive no ofender al cónyuge o no ofender a nuestros hijos. ¿Ve? Y eso a veces nosotros, como comunidad hispana, fallamos mucho cuando corregimos a nuestros hijos, porque número uno, sabemos que somos padres y que nos da el derecho de hablarles a ellos como uno quiere hablarles. Pero no es así. Uno puede corregir a sus hijos con amor, sin ofender, sin herir sus emociones. Pero si los ofendemos, el niño va creciendo, pero va creciendo con resentimientos contra el padre o la madre. Y eso no es bueno para la salud emocional de ellos, ni para la relación para con nosotros. Entonces es bueno y es sabio tratarlos bien, corregirlos bien, porque queremos formar niños que sean buenos ciudadanos en esta tierra. Queremos formar niños que contribuyan a la comunidad de fe y a la comunidad donde ellos viven. Que seamos canal de bendición para otros, de cierta forma. Y eso trae cierto orgullo a los padres de que sus hijos contribuyen a la sociedad. Son gente trabajadora, son gente que buscan prosperar en su futuro. Pero hay que irlos formando desde pequeños. Entonces el niño, para asegurarlo, hay que darle amor. Hay que amarlos, hay que asegurarlos, porque en la escuela no les van a decir que los aman. Les van a decir al contrario del amor. Entonces, ¿dónde es que ellos deben de sentirse seguros? En el hogar, en la casa. Entonces, como padres, debemos nosotros saber cómo crecer a nuestros hijos. Entonces, eso le va a permitir que cuando llegue a viejo, la palabra viejo no es ofensiva. La palabra viejo que tiene es una cantidad de años, con muchas canas. Pero cuando lleguemos a la edad de ancianos, que podamos tener una buena relación con nuestros hijos. Pero va a depender cómo nosotros hayamos crecido a estos hijos. Y no solo llega en el crecimiento, sino que cuando ellos se casan, que tengan la confianza de venir a papá y a mamá a pedir un consejo. ¿Ve? Porque también ellos necesitan consejos. Pero que ellos tengan esa confianza de venir a papá y a mamá a buscarlos para que le den el consejo. ¿De quién van a recibir el mejor consejo? De los padres. Porque los padres quieren lo mejor para ellos. Entonces, esa relación de padre se debe de extender hasta la relación de amigos entre nuestros hijos. Ahora, envejecer contentos y alegres es bueno con una conciencia tranquila. Pero eso es un estilo de vida que nosotros tenemos. Es un estilo de vida que nosotros desarrollamos en nuestra vida. En la vida diaria, hermano. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo en la vida diaria? Eso es tan importante como
tratamos a nuestro cónyuge en la vida diaria, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe, pero siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Sí, un ejemplo, vaya, si el cónyuge varón es uno que levanta demasiado la voz para hablar con su esposa, entonces él debe de ir regulando ese tono, diciendo, voy a mejorar en mi relación con mi esposa. Estoy hablando del matrimonio ahora. Entonces, él tiene que ir regulando el tono de voz, cómo se comunica con ella. Si Dios le dio a la esposa, se la dio como una ayuda. No le dio una esclava, ni una sierva, sino que le dio una ayuda idónea. Quiere decir que lo que yo no tengo va a ser recompensado con lo que ella tiene. Y eso va a traer paz y armonía en el matrimonio. O sea, si tenemos paz y armonía en el matrimonio, usted va a estar comiendo tortillitas calientes diario. Al menos en el microwave se las van a poner para calentarlas. Pero va a estar comiendo tranquilo, en paz. Entonces, las relaciones familiares son importantes, el tono de nuestra voz es importante, cómo nos relacionamos con la familia es importante, cómo nos relacionamos con los hermanos en la iglesia es importante, cómo nos relacionamos con otras personas es importante. En todo esto tiene que ver nuestra conciencia. O sea, usted no quiere vivir con una conciencia culpable y darse golpes en el pecho y decir yo soy culpable, culpable. No debemos de vivir así. Ahora bien, la conciencia es uno de los aspectos de la semejanza a Dios que nosotros tenemos. O sea, que somos responsables ante el tribunal de Dios por nuestros actos. Somos responsables ante Dios por lo que nosotros hacemos. También el pecado tiene influencia adversa a la conciencia de nosotros. Somos incitados por él para hacer el mal. No es que somos llamados a hacer el mal, pero somos incitados a hacer el mal. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? O sea, cuando la conciencia se corrompe, va perdiendo sensibilidad moral. Y la sensibilidad moral se puede ir perdiendo de una forma paulatina y la persona, a veces los caracterizamos y le decimos, esa persona es un monstruo por lo que hizo. Pero ¿cómo fue que llegó ahí? Cometiendo cosas pequeñas, haciendo cosas pequeñas. Luego se caracteriza o se endurece su conciencia, entonces ya no sienten. Y ahí es donde tienen la etiqueta de monstruos por sus acciones. Entonces nosotros debemos de tener una conciencia que no llegue a esos límites, porque ya son límites de peligro. Ahora bien, nosotros encontramos que Saulo, dice la Escritura, él perseguía a la iglesia. Y no los perseguía para decirle Dios te bendiga. No, los perseguía para encarcelarlos, inclusive para que murieran. Entonces, su conciencia
estaba endurecida. Entonces, para que hubiese un cambio de conciencia en él, el Señor Jesucristo tuvo que aparecérsele a él y lo cambió, lo transformó. Entonces, Cristo Jesús, eso es lo que hace con nosotros. No que Él se aparece a nosotros como Saulo, pero a través del Espíritu Santo, Él nos ha convencido de pecado. O sea, nuestra conciencia estaba endurecida, pero una vez aceptamos a Cristo Jesús, todo esto cambia. Cambia en nosotros. Y es donde comienza una nueva vida en nosotros, que debe de ser mucho mejor que la que teníamos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Entonces, la vida del cristiano va progresivamente mejorando. En todas las relaciones del cristiano debe de mejorar. Entonces, vamos de una forma progresiva mejorando en todas nuestras relaciones. O sea, la relación siempre debe de ir mejorando cada día. Aunque nuestro cuerpo va envejeciendo, pero nuestra relación con los demás debe de ir en excelencia. Porque cuando llegamos a la vejez, hemos pasado por la universidad de la vida. Y mejor universidad que la vida no hay. Porque esa nos ha enseñado a nosotros de todos los sabores que hay. Al final de nuestros días, tenemos más sabiduría que cuando teníamos 20 años. No estoy hablando de la inteligencia, estoy hablando de la sabiduría, del conocimiento que recopilamos durante esos años de vida. Al final de nuestros años deberíamos tener mejor relación con nuestro prójimo. Ahora bien, lo que es una conciencia buena y limpia, lo dice en el libro de Primera de Timoteo, creo que es. En el capítulo 1, verso 5 dice, Primera Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1.5, perdón, me fui muy lejos. 1.5 es, Primera Timoteo 1.5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea, nuestro corazón, para que sea limpio, tiene que ser limpiado a través del Espíritu Santo, que nos dice a nosotros que hemos pecado contra la santidad de Dios. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces quiere decir que no solo tenemos un corazón limpio, tenemos una buena conciencia. Entonces la conciencia con un corazón limpio tienen una combinación perfecta donde nos ayuda a determinar a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos mejor claridad, tenemos mejor visión, si lo podemos llamar así, en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Y si hacemos lo bueno, nos vamos a sentir
bien. Nos vamos a sentir bien aunque nuestro cuerpo esté enfermo. Aunque tengamos dolor en nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestra conciencia se sentirá bien. Entonces, lo más importante acá es lo interno de nosotros. La importancia de nuestras emociones. Que nuestras emociones sean balanceadas, sean sanas. Mire, usted se acostará en una hamaca y cantará los coritos que le enseñaron cuando estaba niño. Y dirá, yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia limpia que no le está acusando. ¿Por qué? Porque usted no está actuando en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay una conciencia limpia y hay un corazón limpio, hay un espíritu dentro de nosotros que te da fuerza para seguir adelante en la vida en medio de las circunstancias de la vida. Cuando la Biblia habla de la fuerza de un búfalo, no está hablando de fuerzas físicas, está hablando de la fuerza del motor espiritual, el motor emocional que hay dentro de nosotros, que es el que te impulsa a salir adelante en medio de las dificultades. Entonces, si hay, hermanos, querido hermano, esto es lo más bello de la palabra de Dios, que ese impulso emocional dentro de nosotros, aunque el carro esté atascado dentro de la nieve, déjeme decirle que va a patinar por un momento, pero al final, después que lo empujaron y lo sacaron, va a salir hacia adelante. Así es la familia nuestra, así es la iglesia, así son los matrimonios, así son las familias. Déjeme decirle que si nosotros, nuestra conciencia está fuerte, está limpia, nuestro corazón está limpio, tenemos una fuerza emocional que nos permite seguir adelante. Sin desánimo, con ánimo, hermanos. El desánimo lo que hace es que no te permite visualizar las salidas, sino que trae el desánimo, lo que hace es que trae un conformismo y decir, no, pues no se pudo hacer. Dejémoslo así. Cuando realmente hay salidas, para todo hay salidas, para todo hay soluciones. Permitamos entonces, y en Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, verso 9, dice que guarden, estos requisitos de los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, la importancia, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe es porque fue revelado a la iglesia. Pero dice que la guarden con limpia conciencia. O sea, una relación consciente de lo que nosotros decimos y hacemos en nuestros actos en la vida diaria. Esto debe de mejorar nuestra vida en la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? El Espíritu Santo discierne claramente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, el hombre debe procurar, hermanos, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia limpia. Ahora bien, si la gracia de Dios no purifica una conciencia contaminada o una conciencia débil, como llama
Pablo en 1 Corintios 8:7, o una conciencia corrompida, o una conciencia mala, o una conciencia cauterizada, será una conciencia vengadora siempre. Si tiene, ¿qué? Si tiene una conciencia contaminada o débil. Pablo habla de la conciencia de los débiles. Cuando habla sobre los alimentos, dice, unos comían carne, otros no comían carne. Entonces dice, a los de conciencia débil, no comas delante de ellos por su conciencia que es débil. Quiere decir que los que comían tenían una conciencia más fuerte. Pero los que tienen una conciencia más fuerte o carácter más fuerte, dice, absténganse de comer delante de los débiles. Entonces quiere decir que la iglesia tiene hombres y mujeres con conciencias fuertes y con conciencias débiles. ¿Por qué? Porque hoy en día, trayéndolo a nuestro tiempo, algunos dirán, esto es pecado, y otros dirán, esto no es pecado. Como lo veían en aquel tiempo que las carnes, pero Pablo dice, bueno, si estas carnes que te invitan a comer a ti, no han sido sacrificadas a los ídolos, cómelas. Y aunque hayan sido sacrificadas a los ídolos, pero tú no sabes, cómela, porque tú no sabes de dónde vino. Pero si el que te invitó a comer te dice, esta carne viene de un sacrificio a los ídolos, entonces dice, por tu conciencia no debes de comerla. O sea, estar consciente que ahora ya tengo conocimiento por el que me invitó a su casa a comer carne, que eso fue sacrificado a los ídolos. Entonces dice, no, entonces no la comas. Pero si te la ponen en el plato, en la mesa, y no sabes que es sacrificada, aunque haya sido sacrificada, pero como no sabes que lo fue sacrificado, la puedes comer. Entonces, ¿por qué? Porque la conciencia no te va a decir que está malo. ¿Por qué? Porque usted no lo sabe. Entonces, el conocimiento es lo que me trae a mí lo que la conciencia dicta. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora ven, el Espíritu Santo lo que hace es esto. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, cuando Cristo se está yendo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién los va a convencer? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que salva? Cristo, pero a través de la obra del Espíritu Santo. Porque Él dice, Él es que los convence. Él es el que le habla a la conciencia y le dice, estás pecando, estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Entonces el que hace la obra en el ser humano es el Espíritu Santo. ¿Ve? No es usted y yo, nosotros somos los portadores de la palabra, los comunicadores de la palabra, pero quien convence de pecado para que se arrepientan es el Espíritu Santo. Una de las personas que experimentó arrepentimiento, pero no se arrepintió, fue Judas. Judas, cuando entregó a Jesucristo, él le dio tristeza y se arrepintió por su acción. Era su conciencia diciéndole, lo que hiciste estuvo muy mal. Y no encontró salida. O sea, sino que determinó quitarse su vida.
Quiere decir que la conciencia puede llegar a un punto de atormentar a las personas. Usted puede ver las grandes bendiciones que tenemos como iglesia del Señor cuando practicamos la justicia y respetamos el derecho ajeno. Eso nos permite a nosotros vivir en paz. Con una conciencia, hermanos, tranquila. El mundo se puede estar derramando y cayendo y usted puede estar en paz. Porque su vida no depende de cómo se mueve el sistema del mundo. Usted depende de las promesas de Dios en la vida de nosotros. Y estamos viviendo tiempos difíciles que realmente lo que nos mantendrá firmes y en paz será esa relación y creer en las promesas de Dios. No hay nada mejor, hermanos, que creer en las promesas de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y Él mantiene su palabra y Él no cambia, aunque los tiempos cambien, las sazones cambien, los gobiernos cambien, Dios no cambia, se mantiene fiel a su palabra. Y si Él es fiel a su palabra, Él ha prometido estar con su iglesia en la tierra. Eso debe de ser promesa, es promesa para nosotros y debemos de confiar en la protección divina de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para la familia y para todos aquellos que reciban a Cristo Jesús. Así es que, querida iglesia del Señor, vivamos para Cristo Jesús, vivamos para Dios, respetemos al prójimo, sea joven, adulto o anciano, todos se merecen respeto porque son creación de Dios. Así que vayamos mejorando nuestra vida en la relación con los demás. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para cerrar este tiempo que hemos compartido con ustedes. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, por el sacrificio de Cristo Jesús, el cual ha abierto una puerta para la salvación y la vida eterna, para todo aquel que quiera venir a ti. Señor, gracias porque has limpiado nuestra alma, has perdonado nuestros pecados y ahora has traído una conciencia limpia y nos enseñas a que seamos mejores ciudadanos, mejores esposos y esposas, mejores padres, mejores hermanos en la fe. Ayúdanos, oh Dios, a ser mejores en todo, en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Gracias te damos